Muy bien. Vamos a comenzar entonces el tema de esta noche y ahí usted lo puede ver en pantalla y es el de Moisés mata al egipcio. Fíjese que una de las cosas que en algún momento cuando yo oí hablar acerca de este tipo de temas, me topaba con la cuestión y creo que tal vez a muchos en algún momento como que nos pasó eso, como queriendo, a veces como que existía la cuestión aquella como de querer tratar de justificar, a veces o de decir, no, mire, fíjese que es la debilidad de la carne y cosas así por el estilo, ¿va? Y aunque eso puede tener algo de cierto, pero también vamos a ver de que como que hay otro tipo de explicaciones que en alguna medida son un poco mejores. Y una de las cosas que también es importante, bueno, ¿y por qué en la Biblia están este tipo de relatos? ¿Verdad? ¿Por qué se narran incidentes como este? Pues una de las cosas que nosotros vemos sobre por qué las escrituras narran incidentes como este, tienen que ver precisamente con la idea que nosotros podamos aprender, pues. Una de las cosas que, por ejemplo, cuando se estudia doctrinas bíblicas, se explica una situación, la Biblia es imparcial. En ese aspecto, pues no le tapa los pecados a nadie. Y pero ¿por qué razón es que hace eso? Precisamente, no solamente para que nosotros veamos el lado bueno de las cosas, sino que para que nosotros podamos ver la gente que se equivoca porque lo hizo. Y para que nosotros pues podamos aprender acerca de esos ejemplos para decir, bueno, este se equivocó haciendo esto, pues entonces como que me debe de servir a mí, yo me puedo mirar en ese espejo para yo no cometer ese error, ¿verdad? Porque una de las cosas que es importante es de que no necesariamente nosotros tenemos que cometer una falta para saber que es malo, pues. Basta con que nos veamos, basta con que nos veamos en ese sentido en esos espejos y nosotros poder aprender. Entonces vamos a ver precisamente hablando acerca del tema que tenemos para hoy, como les comentaba, precisamente, bueno, el tema que decía tenemos para hoy es Moisés mata al egipcio. Y mire una de las cosas hablando acerca de la fe de Moisés. Es interesante pues de que el escritor de Hebreos, ahí en el capítulo 11, cuando habla acerca de los personajes de fe, precisamente uno de los que menciona es a Moisés. Y mire de qué manera lo hace. Hermano Jaime, ¿nos puede leer ese versículo que está ahí en pantalla? Hebreos 11:23. Si va en tráfico, me dice para delegar. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 11, 23, 27. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Palabra de Dios. Bueno, una de las cosas que nosotros notamos es precisamente el hecho ese de que Moisés ya desde sus primeros días pues ya lo querían matar, ¿va? Entonces, precisamente porque ustedes recuerdan que en el libro de Éxodo, el faraón pues había decretado de que todos los varones había que matarlos y que a las niñas había que dejarlas con vida. Y bueno, y no solamente eso, sino que mire, todavía dice la escritura, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, y esta palabra es bien interesante, que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, si alguien dice, mire, es que el pecado es feo, ¿no? Humanamente hablando, carnalmente hablando, el pecado es deleitoso, solamente que dice que es un deleite temporal. Que esa es una cosa que es importante. Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y mire, por ejemplo, también lo que dice el versículo 27. Hermano Hugo, si nos puede leer el 27, por favor, que es el último párrafo que está abajo. Amén. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Correcto. Entonces tenemos esa situación de que si hablamos acerca de Moisés, el escritor de Hebreos lo presenta como un personaje de fe. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que hasta cierto punto suena un poco contrastante el hecho de que cómo es de que Hebreos lo presenta como un personaje de fe y en el libro de Éxodo lo vemos precisamente cometiendo la situación que nosotros vamos a ver ahorita. Pero como le comento, todos esos incidentes tienen como finalidad, entre otras cosas, que nosotros podamos aprender de esa situación. No que agarremos la situación que a veces hay quienes dicen, ya ve, hasta Moisés mató un egipcio, va como queriendo decir, mire, aunque nadie es perfecto, pero como que es la excusa para ser malo, ¿va? No, no, no es eso. No es la excusa para ser malo, sino es entender
por qué a él le pasó eso y aprender de esa situación. Ahora fíjese que, por ejemplo, tenemos esto, que precisamente ya si comenzamos a hablar acerca de Moisés y el egipcio, mire, por ejemplo, en este caso, cómo lo describe, en los versículos 11 y 12. Hermana Claudia, si nos puede leer, por favor, Éxodo 2, 11 y 12. Amén, amén. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en arena. Correcto. Entonces ahí tenemos el momento precisamente en el que Moisés cae en esa situación precisamente de matar al egipcio. Y ya va a haber una de las cosas precisamente que es parte de la discusión que vamos a ver ahora, que tiene que ver con eso. Vemos que en este caso primero Moisés mata al egipcio y según él, nadie se había dado cuenta, ¿verdad? Pero a mí me da la impresión de que, fíjese que hay una cosa que a mí me llama la atención del versículo 12, ¿va? Cuando dice miró a todas partes. Entonces me da la impresión de que Moisés dijo nada por aquí, pero no se le ocurrió ver para allá, ¿va? Entonces ese fue el problema que Moisés tuvo. Y como vio que no había nada por aquí, que no había nada por aquí, entonces dijo voy a matar al egipcio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En principio lo que Moisés hizo estuvo bien, queriendo impartir justicia. Hasta ahí está bien. Lo que estuvo mal fue la manera en la que él lo quiso hacer. Esa es la parte que estuvo mala. Porque vaya, si usted dice, mire, y nosotros como creyentes debemos de ser justos, claro que sí, pero como que hay maneras correctas de hacer la justicia, ¿va? Y no como lo que hizo este sujeto de tomar la ley en sus manos. Ahora mire todavía la otra situación que se dio. Ah, bueno, porque viene él y mata al egipcio y mire lo que dice acá en Éxodo 2 del 13 al 14. Hermano Alfredo, ¿será que nos puede ayudar en la lectura o está en trabajo todavía? Hola. Bueno, o hermana María Julia, si usted nos puede ayudar en la lectura en Éxodo 2, 13 y 14. Claro, pastor. Dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matar como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. Y mire el dilema que se nos presenta. Vaya, porque ¿quién escribió el Pentateuco? Moisés, inspirado por Dios. Hasta ahí todos estamos bien. Pero yo a veces me he puesto a pensar y le quiero transmitir a ustedes esta inquietud. Si yo hubiera estado en el lugar de Moisés, yo, hago la salvedad, yo, probablemente le hubiera dicho al Señor, mira, Señor, ¿y podemos no escribir esa parte? Mira, porque se va a ver feo, se va a ver feo que vos me vas a llamar a mí para liberar al pueblo de Israel de Egipto y me parece esa mancha, ¿va? Suena como, se ha fijado como esa cuestión de la monarquía británica cuando aparecen las biografías no autorizadas, ¿verdad? Que generalmente en las biografías no autorizadas son extremadamente duros para revelar las cosas que esos sujetos hacen. Entonces, claro, en algún momento se imagina usted lo tremendo que debió ser para Moisés, que inspirado por el Espíritu Santo, tuviese que escribir esta parte. Entonces, en alguna medida como que estaba aquella situación de que, ay, tener que hablar de esto, tener que decir que yo hice eso. Y bueno, y que las escrituras no solamente narran ese incidente, ¿va? Porque también narran el incidente que ya vamos a ver, por ejemplo, cuando a Moisés se le dijo que le hablara a la roca y él la golpeó, ¿verdad? Entonces, se ve que en algún momento como que tenía ¿cómo le diría? Esos momentitos así especiales, ¿va? Perdón, oí una media voz, pensé, si alguien iba a decir algo, perdón, agregar algún comentario al respecto antes de seguir, ¿no? Pastor, ¿no Diga. será que como él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, ni cuenta se fijó que estaba escribiendo eso?
Pensaba No, yo. no, pero fíjese que no, y le voy a comentar una cosa, porque precisamente parte de la inspiración era de que sus personalidades no eran anuladas. Por eso es de que usted ve de que, por ejemplo, Pablo, que hay en el libro de Romanos, que pone saludar a un montón de gente. Claro, los saludos también tienen enseñanzas espirituales para nosotros, pero vamos al asunto de que así el saludo de que mire, que saludar al hermano Cuarto, que saludar a Arquipo y empieza a hacer un montón de saludos por todos lados. Entonces, claro, sus personalidades no eran anuladas. Es por eso de que incluso, por ejemplo, una de las cosas que notamos entre los escritores bíblicos era que había diferencia de estilo. O sea, de que en ese momento, cuando el Espíritu Santo inspiró a Moisés para escribir ese asunto, él estaba totalmente consciente de lo que estaba haciendo. Y ahí es donde está el asunto que le digo, a mí me llama un poco a reflexión, ¿va? El hecho de tener que escribir ese evento negro, ¿verdad? Que tal vez bajo otras circunstancias, pues como que hubiera sido de poder decir, mira, y eso no lo podemos omitir. Y eso, o también otra cosa, y eso que aporta ¿Y eso que aporta a la liberación del pueblo de Israel de Egipto? Pero es precisamente una de las cosas que les estaba comentando hace un momento, que una de las cosas que tiene la Biblia es que es imparcial. Y también a veces hasta cierto punto, cuando se narran este tipo de incidentes, como que es una manera como para que, vaya, para que nosotros, digámosle así, admiremos e imitemos las cosas buenas que ellos hicieron y no hagamos las cosas malas que ellos hicieron. ¿Verdad? Porque a veces como que está la idea esa ¿cómo se llama? A veces de poner a la gente en pedestales, ¿va? De poner a la gente en pedestales de que, no, mire, el pastor no se equivoca, ¿verdad? El pastor es un hombre tan inmaculado que si usted lo toca es como tocar el arca del pacto, que se va a morir, ¿va? Si lo hace. Entonces, claro, el hecho de ver de que precisamente estos personajes eran un poco más normales, digámosle así. Ahora, eso no quiere decir que lo que Moisés hizo no fue importante. Claro que sí, claro que es importante. Pero si vemos en ese sentido, pues de que las escrituras nos los presentan nos los presentan en una perspectiva normal, pues ni los endiosan ni los hunden, ¿va? Sino el hecho de decir, no, mire, fíjese que tenía su lado bueno, tenía su lado malo. Entonces, en este caso, Moisés se vio en la triste tarea de tener que contar o de tener que relatar el incidente este. Ahora bien, notemos una cosa, trajo consecuencias, trajo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que cuando él al darse cuenta de que la situación había sido descubierta, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Tuvo que huir. Fíjese que a veces, por ejemplo, una de las cosas que se ha, digámosle así, que se discute, por ejemplo, es que si Moisés en algún momento hubiera podido llegar a ser el faraón de Egipto. Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no. ¿Por qué razón? Porque era adoptado. Entonces, precisamente por esa situación, por lo menos faraón no hubiera sido, pero sí hubiera llegado a ser una persona muy importante. Y la otra cosa que llama la atención es el hecho de que el faraón, cuando Moisés estaba pequeño, el faraón dando la orden de matar a los varones israelitas y la hija protegiendo uno para que no lo mataran. O sea, ya son de las cosas curiosas de cómo fue que se manejaron los propósitos de Dios, ¿va? A saber si ella en algún momento, claro, esto es lo que estoy diciendo, es una suposición, ¿va? A saber si ella tal vez no podía tener hijos y se enamoró del bebito y dijo, pues lo voy a cuidar, ¿va? Como quiera que sea, el asunto es que lo cuidó, ya cuando Moisés está grande, se da este incidente y entonces, ¿qué fue lo que le tocó a Moisés? Tuvo que huir. Ahora, si seguimos en el relato, mire la otra situación que ocurrió. Viene entonces Moisés y tiene que irse, tiene que huir, en este caso huye para Madián, que es precisamente en la actual Jordania. Ahí es donde es Madián. Entonces Moisés tuvo que huir y mire el incidente que le pasó acá. Hermana Amelia,
Fíjese de que le comento, en esta reunión todos pueden participar, ya sea con preguntas o con opiniones, y a veces incluso les ponemos a que lean algún pasaje. ¿Será que está en la posibilidad que nos pueda leer ese pasaje que esté en pantalla? Si está en tráfico o está en trabajo, no hay ningún problema, podemos designar a alguien más. Pero si pudiera, pues, Buenas noches, Dios les bendiga. Claro que sí, aquí ¿de, estoy. Es que, de dónde nos mira, hermana, perdón? bueno, yo soy de Colombia, de Valledupar, Cesar, Ay, por la misericordia. mire Dígame. qué bendición que puede estar con nosotros, ¿verdad? Qué bendición que puede estar con Amén, nosotros. Así que si amén, nos amén. ayuda pues con la lectura del pasaje, se lo vamos a agradecer muchísimo. Amén. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Ok, muchas gracias. Ahora, yo quiero que noten una cosa. Como les comentaba hace un momento, una de las cosas que a veces se discute, mire, ¿y Moisés hubiera podido llegar a ser faraón? Seguramente que no, por ser adoptado, pero seguramente hubiera llegado a ser una persona muy importante, por ser hijo adoptivo de la hija del faraón. Ahora, al él matar al egipcio, ¿qué es lo que sucede? Ese futuro se echó a perder, ¿verdad? Porque tal vez, aunque no hubiera sido faraón, pero ¿qué es lo que sucede? Hubiera tenido la oportunidad de tener un futuro importante, pues. Imagínese usted ser hijo de la hija, ser hijo adoptivo de la hija del faraón. ¿A qué situaciones no iba a tener acceso? Pues, dígame, hermano Jaime. Pastor, con la salvedad que si hubiera sido la voluntad de Dios que él fuera faraón, de seguro que hubiera sido. Es probable, pero por lo menos si lo vemos desde el punto de vista humano, pues digámosle así que era una puerta que no estaba disponible para él, ¿va? Hermana Claudia, dígame, perdón. Pastor, entonces Moisés sabía que era hebreo, que no Sí, era egipcio. sí. Eh, Sí, perdón, dígame. había sido criado, digamos, con el pueblo hebreo, porque yo veo en Moisés como un deseo de hacer justicia, ¿verdad? En él hay algo que está queriendo luchar con las injusticias. Ve que están maltratando a uno de sus amigos, de sus hermanos, y mata al egipcio. Ve al otro que está peleando y también quiere interceder. Después ve a las hijas de Madián y también las defiende. Entonces, Ah, en él bueno. estaba ya como esa iniciativa, ¿verdad? Ese deseo en el corazón que Dios se lo había puesto, de querer ayudar, de querer salvar, de querer hacer algo. El problema es que Moisés hasta este momento lo estaba queriendo hacer por sus propios medios, ¿verdad? En el Lo está, legalismo. o así como dicen a veces algo otros en la fuerza humana. Pero sí, Ajá, el legalismo. pero fíjese que esa enumeración que usted ha hecho está muy interesante en el sentido de que se ve que él tenía un sentido de la justicia muy bueno. Si tal vez el problema que hasta este momento estaba teniendo era precisamente que lo estaba haciendo de una manera incorrecta. Dígame, hermana Amelia, perdón. Mi hermano, también tenemos que tener en cuenta que Moisés fue criado por hebreos, aunque él vivía con la hija del faraón y la que lo crió a él fue su madre. eh, y ella, pues me imagino que le enseñó sus preceptos bíblicos también, su, su Tus costumbre, raíces. Tu sus raíz. raíces, porque ella era la que lo cuidaba dentro de esas cosas estaba el temor a Dios. Claro, claro que sí, claro que sí. Y fíjese de que en parte eso explica, por ejemplo, por qué Moisés, porque una cosa es clara y usted lo dice muy bien. Seguramente que ella le enseñó el Dios de ellos, o sea, el de los hebreos, pues. Ujú.
el Dios de los hebreos y decirle, no, mira, a mí, aquí me ha traído la hija del faraón para que te críe, pero tú sos hebreo. Tú sos hebreo y el Dios de nosotros es así, ¿verdad? Sí, me imagino, pastor, como bien dicen que los primeros años son fundamentales en las bases de los hijos. Entonces, definitivamente, la mamá de Moisés le sembró esas bases que, aunque y tenía que ir a otra cultura, pero él llevaba las raíces propias. Me imagino que algo así también pasó con Ana, cuando estaba formando a, ¿cómo se llama? A Samuel. Samuel. Ajá. Aunque después Samuel, ya grande, repitió bastante parecido a los hijos de Eli, pero al inicio llegó formadito, ¿va? O sea, Sí. creo que el papel de madre ahí está bastante, bastante marcado. Bueno, usted se fija en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando se habla acerca de la fe de Timoteo, ¿qué es lo que dice? La fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, de que en ese aspecto le diré el papel de la mujer en la formación de los hijos. Es que fíjese que ambos papeles son necesarios. Ambos papeles son necesarios. Y es por eso de que, por ejemplo, muchas veces la gente que se divorcia, ¿qué es lo que sucede? Ellos piensan egoístamente solo en ellos. Pues. Ajá, pero ¿y el daño que le están haciendo a los hijos? Y ese cómo quedamos? Y ese cómo quedamos, ¿va? Entonces, le diré el papel de la madre en ese, bueno, en el caso de los reyes, por ejemplo, se ve esa situación de que a veces el que los reyes fuesen buenos, vaya, como el papá no lo podían escoger porque ese ya venía por descendencia, ¿va? Pero una de las cosas, por ejemplo, que los libros de reyes y de crónicas explican es quién fue la mamá. Entonces, en ese aspecto, el papel de las mamás era muy crucial. En este caso, pues, en este caso vemos de que Jocabed, que era la mamá de Moisés, ¿qué es lo que sucede? Se ve que esa parte se le enseñó muy bien, en el sentido, no, mira, hay justicia, hay ciertas barreras que no debemos de traspasar, hay ciertas cosas que no se deben de hacer. Entonces es por eso de que él llega ante esa situación. Ahora fíjese que la otra cosa, si seguimos en el relato, mire, mire el otro aspecto que tenemos por acá y que también nos invita a pensar en la situación. Hermano Enrique, ¿nos puede leer Éxodo 2 del 18 al 22? Es el segundo párrafo. Amén. Dice, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ella respondiendo, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó del agua y dio de beber a las ovejas. Y Ajá. dijo a sus hijas, sí, hasta ahí. No, dele hasta el final. Ya le voy a explicar Ah, por qué. y dijo a sus hijas, ¿dónde está? Porque habéis dejado a ese hombre, llamarle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Correcto. Fíjese que me dio un poco de sonrisa porque me estaba acordando de algo, que precisamente alguien decía de identidad. Cuando él, la hija de Faraón lo adopta, dice, de los niños de los hebreos es este. Acá cuando llega a Madián, ¿qué dice? Un varón egipcio. Bueno, mire, pónganse de acuerdo. ¿Cómo se llama? O es hebreo o es egipcio. ¿Va? Pero bueno, aquí viene otra parte del debate. Porque una de las cosas que a veces se ha discutido al respecto es, ¿y Moisés le dijo a Jetro de dónde venía? ¿Verdad? Porque no creo yo que Jetro iba a dejar que una de sus hijas se casara con un hombre que fuese un total desconocido. La otra cosa que también hay que considerar es lo siguiente, que Jetro se ve que no solamente espiritualmente, sino en su forma de vida, Jetro era una persona muy sabia. Primero menciona pues de que dice que era sacerdote de Madián. Una de las cosas que se entiende precisamente por la forma en la que Jetro se comporta era que él creía en el Dios verdadero. ¿Verdad? Entonces, ahora se da esa situación e incluso más adelante menciona las escrituras que ya cuando el pueblo de Israel ya ha salido de Egipto, ¿qué es lo que sucede? Dice la escritura de que Jetro le aconsejó incluso hasta sobre la manera de cómo poder gobernarlo. Dígame, hermana Amelia, perdón. Mi hermano, Sí, también entendible que Jetro, al compartir con Moisés, cuando él llega a su casa, se da cuenta de su educación, porque él fue educado en la casa de Faraón. Él
a pesar de ser hijo de unos israelitas, fue educado como, Con una como, educación de primera. como un príncipe. Claro. Entonces, era una persona educada cuando él llegó y él se dio cuenta de esa situación. Por eso Mm, pienso yo que fue uno de los factores que él, eh, un hombre caballeroso, un hombre que era educado, hombre, y, Ah, no, y bajo y sé yo que la dirección de Dios en Jetro, pues, fue, fue eso para que le diera a una de sus hijas. claro, claro. Y fíjese de que, perdón, antes de continuar con la explicación, me pareció que hermana María Julia como que iba a opinar algo, ¿no? No, si no seguimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, hay ciertas cosas que se notan usted. Hay ciertas cosas que se notan. Yo le aseguro que si usted invita a comer, digamos, usted invita a comer a alguien a su casa y esa persona lleva un invitado que usted no conoce, con solo verlo cómo se sienta a la mesa, ya usted ya saca sus conclusiones respecto de qué clase de persona puede ser. Que si pone los codos en la mesa, que la manera en la que agarra los cubiertos, que si después de que come, aunque esté invitado, de llevar el plato a donde a donde lo puedan lavar. Entonces, claro, se ve de que Jetro comenzó a ver todo ese tipo de situaciones. Bueno, ¿y este sujeto quién es? Pues, porque entre otras cosas puede pelear. Entonces quiere decir de que ha recibido entrenamiento de pelea, ¿va? Puede pelear. La otra cosa que se ve que es una persona culta. Entonces es por eso de que está el pensar de que a la hora de las horas no es de que, no, claro, el relato no lo dice, pero lo más seguro es que en algún momento Moisés le dijo, mira, fíjate que yo estoy aquí porque yo vengo de Egipto, me ha pasado esto y esto. Entonces, en alguna medida, claro, Jetro, que por lo como lo presentan en las escrituras, que se ve que era una persona, digámosle así, de mente abierta, seguramente que ha de haber caído en la cuenta, bueno, se ve de que este no es que sea un asesino en potencia, ¿va? Sino que es una persona que quiere hacer justicia, pero que, digámosle así, que las cosas salieron mal, ¿va? Dígame, hermano Jaime. Pastor, solo por diversión. A ver. Imagínese que cambiemos los papeles y en Ah, vez de Moisés hubiera sido Juan el Bautista. ¿Qué cree que hubiera pensado el Señor? Jetro. Uy, Correcto. no lo sé. Fíjese que probablemente tal vez, si hubieran tenido puntos de coincidencia, bien probable que hasta hubiera dicho, mire, bueno, ya que menciona el caso de Juan el Bautista. Hay como 2 o 3 pastores en la actualidad en diferentes países. Le voy a comentar el caso de El Salvador para los que nos oyen de fuera, que ellos tienen un estilo así un poco Juan el Bautista. Pero fíjese que yo he escuchado jóvenes que dicen: "Me gusta ese estilo". O sea, de que se ve que hay personas que son tocadas aún por ese tipo de estilo, pues. Aún por ese ti Le digo, yo escuchaba esa historia de esa persona que una vez dice que quería que un tío de él se convirtiera, ¿va? Y resulta que lo lleva a una de estas iglesias donde había uno de esos Juanes el Bautista. Y resulta que cuando llegan a la iglesia viene este hermano y dice: Dios, dice, me ha enviado a ser pastor de ovejas, no arriero de cuches. Y el cristiano que había llevado al tío con aquel, en el momentito sintió mejor ni le pregunto, ¿va? Porque lo más seguro es que me va a decir yo no vuelvo a venir y todo lo que sea. Ahí está que dice que cuando iban en el carro para la casa, el callado, ¿va? Porque no hallaba cómo preguntarle. Y viene esta persona y le dice: me gusta cómo predica, porque predica con convicción. Entonces, para todos da Dios, ¿va? Para todos da Dios. Dígame, hermano Jaime. Solo para la audiencia extranjera, cuches es lo mismo que cerdos. Ah, muy bien, gracias por la aclaración, gracias por la aclaración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da es probable de que, fíjese que aún con un temperamento como el de Juan, es muy probable que hubiera congeniado, es muy probable, ¿verdad? En este caso, pues, ¿qué es lo que sucede? Aunque el relato no lo dice, pero lo más seguro, imagínese, si Jetro va a dar a una de sus hijas por mujer, mínimo, pues mira quién sos, ¿va? ¿Quién sos?
Entonces, lo más probable es que Moisés le haya dicho. Y la otra cosa que también es probable, que Jetro también entendió, bueno, tal vez lo que hizo no fue, o sea, en principio lo que quiso hacer fue correcto, pero no de la manera correcta. ¿Verdad? Que tal vez es la moraleja del asunto. Ahora, si seguimos en el relato, mire la otra situación que sucede. Si continuamos viendo qué fue lo que sucedió. Aquí en este caso, mire lo que sucede. Hermano Enrique, si nos puede leer esa cita, por favor, de Éxodo 2, del 23 al 25. Amén. Dice, aconteció después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Correcto. Entonces, mire qué es lo que sucede. Moisés cometió un error que le costó caro, 40 años. ¿Verdad? 40 años. En algún momento Moisés como que hubiera podido llegar a pensar, bueno, era el hijo adoptivo de la hija del faraón, pues ni modo, por un error que cometí, me está pasando esto. Y fíjese que él hasta cierto punto, como que hubiera podido caer en aquella situación, bueno, de todos modos aquí ya me casé, ya tengo 2 hijos, estoy cuidando las ovejas del suegro. Yo creo que para terminar mis días, como que estamos bien, ¿va? Pues sí, no cree usted, ¿va? Aquella situación, va. Ya por lo menos ya no puedo ser alguien importante en Egipto, pero por lo menos, así como a veces agarran algunas personas de edad, ¿va? Por lo menos puedo regar las plantas o sacar a caminar a los perros. Ah, ya estuvo, ya no hay nada más que hacer, ¿va? Con lo que él no contaba era precisamente con el plan de Dios, mire, el plan de Dios. Entonces Moisés respondió a Dios cuando Dios se le aparece en la zarza. Mire esta palabra es bien interesante. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mire, esto está bien interesante y déjeme explicarle por qué. Moisés no le dice quién eres tú, porque Moisés sabía quién era Dios. Moisés no le dice quién eres tú, o sea, yo sé quién sos. El problema es quién soy yo. Le repito, cuando Dios llama a Moisés, Moisés no le dice quién eres tú, porque Moisés sí tenía conocimiento de Dios. Como estábamos comentando hace un momento, tenía una madre que le había enseñado, pero de una manera genial. El problema no era que si Moisés no supiese quién era Dios, esa parte Moisés la tenía clara. Y más viviendo 40 años con un hombre como Jetro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Él no le dice quién eres tú, porque él sabía quién era Dios, sino que le dice quién soy yo. ¿Quién soy yo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente cuando una persona se encuentra con Dios, o cuando Dios lo confronta, o cuando Dios trata con la persona, ¿qué es lo que sucede? La persona llega a la cuenta de decir, bueno, ¿y yo quién soy? O sea, como queriendo decir, mire, ¿y yo realmente merezco la pena que Dios esté tomando el tiempo para hablar conmigo? Entonces dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. O sea, el problema no es quién sos vos, el problema es quién soy yo. Entonces, claro, si vemos a Moisés así por cómo él era, pues la verdad de que sus capacidades, bueno, tenía ese problema de temperamento que cuando se enojaba mataba gente, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que Dios le dice, mira, no te preocupes quién eres tú, sino que ponía atención quién soy yo. Y entonces dice, y ahí pues ya menciona las otras cosas que forman parte del relato, pero fíjese que aquí hay una parte que siempre hablando acerca del temperamento de Moisés, y esta es otra, va. Ay, es que este pobre cliente, el hecho de tener que narrar
esas experiencias de su vida. Mire, por ejemplo, lo que dice acá en Números 12:3. Hermana Claudia, si nos puede leer esa cita, por favor. Números 12:3. O déjeme ver. O hermana María Julia, si nos lo puede leer, por favor. Números 12:3. Hola, hola. No hemos perdido conexión, ¿verdad? No Hola, se le hola. escucha perfecto, pastor. A ver, me hace el favor de leer esa cita de Números 12:3. Listo. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Guau, igual que yo. Ahora, pero veamos una cosa. ¿De dónde había sacado la mansedumbre? Ya sabía qué era lo que hacía cuando se enojaba, ¿verdad? O sea, es que fíjese que esta es una de las cosas tremendas de él, ¿va? El hecho de que él sabía, no, yo sé que cuando a mí me pasa esto, yo reacciono así. Mecha corta. Ah, qué galán que fuera de mecha corta, sino que es fulminante, ¿va? No tenía mecha. No, para nada, para nada. Entonces, mire lo que pasa en el siguiente incidente, que esta fue otra de las cosas que Moisés tuvo que narrar. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano. Y mire lo que dice, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces Moisés, que ese día andaba con la bilis alterada, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Papi, te equivocaste, te dijeron, háblale. No le dijo también, dile que son rebeldes. Y No, él no, no. Ya esa fue cosecha de él. Ya, iba con pata del pecho. pues sí, pero mire qué es lo que sucede. Dice, y salieron muchas aguas y bebió la congregación. Si Dios no echa el agua, si ya de por sí a Moisés tenía problema de que mucha gente aceptaba su liderazgo, le aseguro que lo linchan. Entonces, claro, mire lo que sucede. Dios echa el agua, pero después, en el versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, una cosa es que te eché el agua, pero eso no quiere decir que estoy avalando lo que hiciste. Dígame, hermana Claudia. Siempre que actuaba... Hola, hermana Claudia, la veo. siempre... Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, sí, diga, diga. Sí, claro. Sí, siempre que Moisés quería hacer las cosas en sus fuerzas le iba mal, ¿verdad? Eso, Claro que eso es parte de ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y ahí es donde complicamos todo. claro. Claro. Y es que fíjese que este tipo de incidentes están no para que nosotros agarremos una justificación, ¿verdad? En el sentido de decir, ah, mire, ya ve, aún ellos hacían eso. No, sino que para que nos miremos en esos espejos y aprendamos. Es que para eso están esas historias. Para que nosotros aprendamos y que nosotros hagamos reflexiones como esta. ¿Y será que yo tengo un temperamento así? ¿Será que estoy al límite de que una media cosa que me digan es capaz que descabezo gente? Dígame, hermano Enrique. ¿No será, pastor, que también este versículo se refiera más que todo cuando él dice que era muy manso en cuanto a su inclinación al llamado de Dios, que muchas veces, como él lo compara con todos los hombres, que la mayoría de nosotros nos negamos muchas veces a atender el llamado de Dios? Quizás como otro sinónimo, como de manso, como, no se podría ser Obediente o dócil, tal vez, ajá, por ejemplo. obediente. Así es. Sí, sí, pero vea usted cómo se ve esa dualidad, ¿verdad? De que vaya,
tampoco podemos satanizar a Moisés y decir, ay, mire qué bárbaro, cómo tenía esos arranques de cólera. Es que mire, lidiar con más de 2 millones de personas no estaba fácil. No estaba fácil. Dígame, hermano Hugo. Y estaba mirando, reflexionaba que también la desobediencia trae consecuencias. Claro, claro, trae consecuencias. Es que fíjese que perdón, diga. No, 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 está bien. Bueno, y fíjese que hay incluso una cuestión. Usted se fija a veces cuando en la actualidad, cuando los grandes ministros de Dios pecan, que es a veces una de las cosas que a veces nosotros como que le tratamos de dar justificación, ¿va? En el sentido de decir, no, es que la carne es débil y que no sé qué. ¿No cree usted que la vergüenza pública es una manera en la que Dios les está poniendo freno para las cosas que hacen? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y también la otra cosa, que muy siervo de Dios puede ser, pero eso no quiere decir de que Dios avala cuantas groserías hagan. Mm, No, mira, hay límites que no se deben de traspasar. Y en este caso, ¿qué fue lo que sucedió? Vea el gran dilema que se dio. Si Dios no echa el agua, ay, lo linchan a Moisés. Mira, ¿y para qué nos sacaste? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Como él estaba pensando también digámosle así, en la situación espiritual de su pueblo, echó el agua. Pero eso sí, vení para acá, papín. No era así, no era así. Yo te dije que le hablaras a la roca. Y como decía la hermana María Julia, muy bien, que cuando él les dice pueblo rebelde, eso no se lo dijo Dios, eso fue producto de su propia cosecha. Se ve que él ese día, le digo, algo le había caído mal y se ve que hizo eso. Dígame, hermana Claudia. Ahí podemos comprobar, pastor, que aunque el líder espiritual, el pastor, ¿verdad? Se equivoque, falle, peque, aunque sea desechado por sus errores, el Señor va a respaldar siempre su obra, ¿verdad? Claro, Porque Moisés ya había sido, después de este suceso, fue, digamos, descalificado para entrar a la tierra prometida, pero las obras y los hechos siguieron respaldándose, pero de parte de Dios, no de parte de él, ¿verdad? Eso es un claro, ejemplo para nosotros que decimos que los dones son irrevocables, ¿verdad? Pero eso no significa que no podemos ser desechados y de repente ya no ver la tierra prometida. es correcto, es correcto. Y fíjese que en el caso de Moisés incluso ocurre una cosa bien interesante. No lo dejaron entrar a la tierra prometida, pero Pero el Evangelio de Marcos dice que en la transfiguración estaban Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de la crucifixión. O sea, lo único que hicieron fue no dejarlo entrar a la tierra prometida, pero Moisés como siervo de Dios, ese lugar lo tenía bien ganado. Bueno, en Apocalipsis, ¿qué es lo que sucede? Se habla acerca del cántico, en Apocalipsis 15, se habla acerca del cántico de Moisés. O sea que simplemente lo que nosotros vemos acá que le ocurrió a Moisés fue una reprimenda, ¿verdad? Fue una reprimenda y que se ve que Moisés la aceptó. Dígame, hermano Hugo. No, también reflexiono que dice ahí, no meteréis a esta congregación en la tierra que lo he dado. Que Ujú. muchas veces el error del líder, el que lleva la manada, hay veces se amplifica, repercute en terceros. Claro, claro. Entonces vea cómo se dan todos esos incidentes que a la hora de las horas, mire, no podemos criticar a Moisés y ya va a ver por qué no. No podemos criticarlo y decir, ay, mire cómo fue capaz. No, ya va a ver de que no. Ya va a ver de que no. Hermano, permítame, hermano Jaime. No sé si el hermano Hugo ya había terminado con su participación para ser el hermano Jaime o todavía tiene algo que comentar. No, no, está bien, pastor. Ah, vaya, perfecto. Hermano Jaime, dígame. Imagínese también la trascendencia de Moisés, que hasta
se pelearon el cuerpo de él, pues, de un arcángel y el El, diablo. ar- el arcángel Miguel, sí, es correcto. Entonces, claro, Moisés no fue desechado. Lo único que hicieron fue que no lo dejaron entrar a la tierra prometida. Eso fue todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él tuvo su reprimenda. Él tuvo su reprimenda. Pero eso no quería decir de que todo lo demás que sí había hecho bien, que todo eso se iba a votar. No, todo eso estaba bien. Y de hecho, vaya, otra cosa, le dicen a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida, pero él todavía siguió guiando al pueblo. ¿Qué tal si a Moisés le entra aquello de decir, pues como ya no me van a dejar entrar a la tierra prometida, me voy y vean ustedes cómo hacen, va? Entonces, por eso es que me gusta mucho la apreciación del hermano Enrique en el sentido de decir, bueno, mire, y la mansedumbre no tendrá que ver en el sentido de que también Moisés era obediente. Claro, porque le dijeron, no vas a entrar a la tierra prometida, pero ¿qué es lo que sucede? Él entendió, Dios tiene razón, o sea, lo que él dice no tiene discusión, pero yo voy a continuar haciendo mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Tengo que llevar a la gente a la frontera de la tierra prometida, encargarle a Josué y que ellos sigan para allá. En ese aspecto vemos de que a Moisés no le agarró a esa situación de decir, pues entonces ya no sigo, va, porque mire, Dios ya me castigó. No, momento, moción de orden. Y ahí es donde vea esa situación que dice el libro de Romanos, ¿va? Que dice irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, él tuvo su reprimenda, pero eso no quiere decir de que Dios lo votó del todo, pues. Hasta ahí no, hasta ahí no. Ahora, fíjese de que aquí vamos a entrar a una parte. Fíjese que en el libro de Hechos, resulta que hay tres periodos en la vida de Moisés, que los tres periodos tienen la curiosidad que tienen 40 años, Entonces, la lógica está así. En los primeros 40 años, Moisés aprendió que era capaz. En los segundos 40 años, Moisés aprendió que era incapaz. Y en los terceros 40 años, Moisés aprendió que había que confiar en Dios. Veamos a lo que me estoy refiriendo. Mire, primero veamos cuando él aprendió que era capaz. Mire lo que dice Hechos 7 del 23 al 24. Hermana Claudia, si nos lo puede leer, por favor. Hechos 7 del 23 al 24. ¿Cuál? O hermano Jaime, si nos ayuda, Amén, por amén, A ver, ok. amén. Ahorita. Perdón. Ok. Sí. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Correcto. Entonces, en los primeros 40 años, Moisés aprendió que era capaz. En los segundos 40 años aprendió que era incapaz. Y eso está en Hechos 7 del 29 al 30. Hermano Jaime, ¿nos lo puede leer, por favor? Dice así la palabra de Dios. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Palabra de Dios. Correcto. En los primeros 40 años, Moisés aprendió que era capaz. En los segundos 40 años, aprendió que era incapaz. Y en los terceros 40 años, aprendió a confiar en Dios, que es lo que dice en Hechos 7:36. Hermana Amelia, ¿nos lo puede leer, por favor? Hechos 7:36. Tiene que activar el micrófono, si tal vez eso es lo que le está pasando ahí. Hola. A ver, hermano Hugo, ¿será que nos lo puede leer, por favor? Hechos 7:36. Amén. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Vea que en los tres casos le he subrayado los 40 años, porque el 40 en la Biblia es el número de la prueba, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús estuvo en el desierto 40 días ayunando para que después llegara el enemigo.
También, por ejemplo, los espías fueron a espiar la tierra durante 40 días. El castigo consistió en que ellos debían de andar por el desierto 40 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El 40 en la Biblia es el número de la prueba. Entonces, por eso es de que vemos de que en los primeros 40 años fue donde Moisés aprendió, que fue educado con todas las cuestiones de Egipto y todo lo demás. En los siguientes 40 aprendió su incapacidad y en los terceros 40 aprendió a confiar en Dios. Entonces, en ese aspecto vemos de que la vida de Moisés se divide precisamente en 3 periodos de 40 años. Ahora fíjese que hay otra situación que también hay que hacer mención al respecto y que tiene que ver con esto. La reflexión de Moisés. Resulta de que el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Y mire lo que ocurre en el Salmo 90. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Y mire lo que dice el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que la vida que he vivido no sea en vano, sino que las experiencias que he tenido me ayuden a aprender y a ser una mejor persona, aun cuando me equivoco. ¿Cómo la ve? Ahora, y por si eso fuera poco, mire lo que dice en los siguientes versículos, en el 14. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Entonces, ¿qué es esto que Moisés está escribiendo acá? Que es el único salmo que la Biblia identifica que es de Moisés. Que él pone, mira, de lo que a mí me sucedió, incluso de los errores que cometí, aprendí la lección. Y a veces como que le diré, a mí esta experiencia de Moisés del egipcio me deja una situación bien interesante. No es tanto el hecho que nosotros nos equivoquemos en la vida, sino que los errores no nos tumben, pues que no nos tiren al suelo de tal manera que digamos, no, de aquí no me levanto. No, sino que el error me sirva a mí como una lección de vida para decir, no lo voy a volver a hacer. Y si hay alguien a quien yo le puedo enseñar para que no lo vuelva a hacer, como que tengo esa obligación. ¿Quiénes? Mis hijos, mi congregación, aquellas personas a las cuales yo soy líder. Entonces, como que tengo la opción, el hecho de poder decir, bueno, mire, yo me equivoqué, voy a procurar no volverlo a hacer. Bueno, hemos llegado a la parte de las preguntas y los comentarios, así que este es el momento en el que ustedes son los que tienen la palabra. Así que ya después de que hemos hablado acerca de todo esto, alguna pregunta o algún comentario que ustedes tengan antes de comentarles el tema de la próxima semana. Veamos, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de todo esto que hemos dicho? Hermano Enrique, dígame. Sí, pastor, me daba curiosidad con el versículo que acabo de leer, que decía que estábamos hablando de los 40 años, pero entonces la sumatoria de la edad de Moisés nos da como 120 años. Sí. No sé si él escribió esa parte de su versículo cuando tenía esa edad, aproximadamente 70 años, o de dónde sacó la conclusión que la edad era tan corta, si le había llegado hasta 120. Lo que pasa de que prácticamente Moisés fue, por decir así, de los últimos de la época patriarcal. Entiéndase la gente que vivía esa cantidad de años, porque vaya, por ejemplo, está la cuestión de que José vivió 110 años y así. Entonces, prácticamente Moisés fue de los últimos o por lo menos que mencionan las escrituras, ¿no? De los últimos que mencionan las escrituras que vivió esa cantidad de años. Pero ya de ahí ya el promedio pues ya en 70 y aruñando, ¿va? Así ya como quien dice apenita, ¿va? Pero sí prácticamente de los últimos que tuvieron esa bendición de vivir esa cantidad de años, pues prácticamente el último que mencionan las escrituras que vivió todo eso, pues fue él, ¿verdad? Ahí es donde está esa situación. Veamos, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario al respecto sobre esto que hemos hablado ahora? ¿Alguna pregunta o algún otro comentario?
antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Bueno, dígame, hermano Enrique. Sí, no, gracias por la respuesta. No, la verdad que me pareció muy interesante esta clase. Hay muchas cosas que resaltar realmente en cuanto al llamado de Dios a la vida de uno, a la obediencia, a tener mucho cuidado también. A veces nosotros somos amantes de ser vistos, entonces a veces cuando estamos disciplinados y nadie nos está viendo, no estamos a cargo de nada, como que nos cuesta, así como usted decía, ¿verdad? Ya no quiero porque el Señor me está castigando. Ujú. Entonces, sí, hay mucho que aprender. Así que, bueno, gracias, estuvo bonito. No, no, gracias a ustedes por apartar de su tiempo precisamente para que podamos hacer este tipo de discusiones, ¿verdad? Y la idea es precisamente de que cada uno de ustedes, pues como que pueda ser un vaso multiplicador de este tipo de situaciones. Porque fíjense que una de las cosas, y una de las cosas que a mí me llama la atención de Moisés, porque vaya, por ejemplo, cuando él se fue a vivir a la tierra de Madián, él en algún momento como que pudo pensar, ay, mire, yo estoy ya para jubilarme, va, y Dios todavía se le ocurre que cuando él tenía 80 años se le aparece en la zarza. Era como para decirle, mira, señor, si yo ya me jubilé, ya ahorita estoy viviendo de mi pensión y vos querés que vaya a servirte 40 años más. ¿Qué es lo que sucede? Para Dios no hay edad. Para Dios no hay edad. Para Dios hay jóvenes como Timoteo y como Jeremías, y hay viejitos como Moisés. O sea que todos cabemos. Dígame, hermano Hugo. Sí, a mí lo que comparto lo que dijo el hermano recién, que deja una gran reflexión en este momento, y fundamentalmente lo que veo que siempre ante el impulso o la ira lo llevó a la equivocación. Creo que hay que trabajar mucho en el dominio propio, al menos en mi caso. Sí. Ajá. Dígame. No, nada más que eso, y le agradezco, pastor. He aprendido muchísimo en este No, tiempo. muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. ¿Algún último comentario antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Algún último comentario o alguna inquietud que haya surgido de todo esto? Todos estamos bien. Bueno, no me queda más que darles las gracias, hermana Amelia, qué bueno que haya estado con nosotros. Ahí saludos hasta Colombia, ¿verdad? Porque de veras qué bendición. Esperamos que no sea la primera vez que nos acompañe, sino que puedan haber muchas otras veces. El video va a estar subido posteriormente a YouTube, ¿verdad? Va a estar dentro de unos más o menos una hora, va a estar subido en YouTube para que si usted lo quiere compartir libremente con alguien, lo pueda hacer. Lo puede hacer. O incluso, por ejemplo, si usted quiere invitar a las siguientes reuniones, pues es a las 7, es a las 7 horas del Salvador, y le voy a comentar cuál es el tema de la próxima semana para que ustedes lo puedan ver. La próxima semana vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Ese es el tema que vamos a tener la próxima semana, las bienaventuranzas. Como le comentaba hermana Amelia, el horario del Salvador es a las 7 p.m., pero si usted está en otro país, si es en Estados Unidos, es a las 8, 7 centro, o a las 9 Venezuela y 10 Argentina. Si al caso usted quiere checar su horario porque es diferente de los que están publicados ahí, aquí está este sitio de internet donde usted lo puede verificar, time.is. Ahí solo busca la hora del Salvador, ve cuál es la hora de su país y entonces ahí va a poder saber. Entonces el tema que tenemos para la próxima semana, como les comento, es las bienaventuranzas, siempre a las 7 p.m. hora del Salvador, 8, 7 centro Estados Unidos, 9 Venezuela y 10 Argentina, ¿verdad? Así que muchas gracias y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos que se conectaron, a los que van a ver este video posteriormente, que pueda que pueda despertar sus conciencias y que así como tú nos has hablado a través de tu palabra, lo puedas hacer con ellos también. Bendícenos a todos, bendice sus familias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima. Dios los Gracias, bendiga. pastor. Gracias Bueno, por todo. bueno.